Saludos a todos, estudiantes de la Gerencia de Recursos Humanos de Proyecto en la especialidad de Gerencia de Proyectos de la Universidad. En esta oportunidad, como está pautado en nuestro plan de clases, vamos a ver el tema 2 relacionado con los ciclos de proyecto en la Gerencia de Recursos Humanos. ¿Okay? Voy a pasar a compartir la pantalla para todos ustedes. Bien. El ciclo de vida de proyectos es el tema de hoy, que está correspondiendo a nuestro plan de clase, tema 2. Que vamos a ver la planificación estratégica y sus elementos, las derivaciones de la estrategia empresarial, los ciclos de vida de un proyecto y la planificación de recursos humanos en proyectos. Bien. ¿Por qué hablar de planificación estratégica cuando hablamos del ciclo de proyecto? Bueno, sencillamente porque no podemos estimar nada en el proyecto, no podemos avanzar, no podemos ni siquiera iniciarlo sin saber qué es lo que queremos hacer. Todo proyecto, por pequeño que sea, conlleva a una planificación. Por ejemplo, si usted quiere hacer un pequeño emprendimiento en estos momentos que hay tantos emprendimientos en nuestro país, pues usted tiene que sentarse a analizar qué es lo que quiere, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué espera de ese emprendimiento que usted va a hacer, de ese pequeño proyecto que va a iniciar? ¿Cuáles son sus metas? ¿En qué tiempo lo va a hacer? ¿Con qué recursos? Entonces, eso lo estamos hablando de un proyecto pequeño, pero cuando estamos hablando de proyectos, de una gerencia de proyectos, proyectos grandes, medianos, estamos hablando de la planificación estratégica, ¿sí? Entonces, ¿qué es planificación estratégica? Bueno, es un proceso, pues, primero que nada. Decimos que es un proceso porque no se hace en un momento que usted se sentó y definió una planificación estratégica. No, es un proceso que lleva de repente mucho tiempo para poder madurarlo y analizarlo y obtenerlo como se debería hacer. Entonces, ese proceso permite elaborar e implantar planes y programas para asegurarse que la disponibilidad de personas en número y calificación apropiado en cada uno de los momentos que se realiza la planificación puede satisfacer las necesidades de la organización. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de la gerencia de recursos humanos en proyectos, la planificación estratégica de una organización, en este caso, pasa por definir cuántas personas necesito, cuál es mi equipo que necesito y más que el número que requiero que esas personas conozcan, que esas personas dominen, qué competencias tengan, que sepan hacer, qué profesión, ¿sí? En cuantía, en calificación, hasta en ubicación. Cuando hablamos de proyectos, recuérdense que puede estar ubicado en diferentes sitios o puede estar concentrado en un solo sitio. Entonces, todos esos elementos se detienen primero que nada en una planificación. ¿Cuáles son sus fines? Reducir los costos, ayudando a detectar carencias o excesos en materia de recursos humanos. Carencias en el sentido de que pudieran ustedes decir costos, pero si hay carencia no debería haber mucho costo, pues cuando usted no tiene el personal adecuado en número y en calificación, esto puede traerles probablemente problemas de productividad porque el personal que tienen no es el más idóneo. Entonces, eso se puede repercutir en mayores costos, en retrasos, ¿ok? Para su proyecto. Y, por supuesto, si hay excesos de personal en materia de recursos humanos,
pues eso también, con la planificación estratégica se busca la reducción de esto. Otro fin es proporcionar una base sólida para la planificación del desarrollo de personal. Recuérdense que los proyectos, como vamos a ver ahorita, tienen un periodo de repente más corto o más largo, y durante todo ese periodo se necesita planificar el personal. Y esto es una parte muy, pero muy importante en el ciclo de proyecto. Otro fin es aumentar la conciencia de una gestión eficiente de los recursos humanos, dado que se crea pues dentro de ese proyecto y dentro de esa organización que va a funcionar, se crea la conciencia de que optimizar lo mejor posible todos los recursos, su ubicación, su preparación, su formación, el tema del trabajo en equipo, lo que tiene que ver con sus traslados, el crecimiento o disminución del número de personal dependiendo del proyecto, ¿sí? Todos esos elementos. Y finalmente, proporcionar una herramienta para evaluar los efectos de las actuaciones y políticas de recursos humanos. En toda planificación debe haber toda una estructura de normas y procedimientos que van a soportar todo lo que se va a hacer durante el proyecto que se va a iniciar. Bien, todo esto que les acabo de decir y un poco más está representado en el modelo del proceso de planificación estratégica, y el cual pues es un modelo que puede servir para cualquier tipo de proyectos, y es un insumo, pues una información válida para en cualquier momento, ¿sí? Cualquier tipo de organización inclusive. ¿Qué va a requerir eh, este equipo, este proyecto, esta intención que se va a llamar luego proyecto? ¿Qué va a necesitar? Primero que nada, unos insumos, personal, eh, dinero, capital, recursos monetarios, inversión, habilidades, personas que conozcan, que manejen. No puedes, un proyecto no lo maneja cualquier persona, requiere ciertas habilidades para hacerlo de todo tipo, eh, capacidades técnicas y ciertas capacidades actitudinales. Eh, Hay que definir las metas de los grupos interesados. ¿Quiénes son los grupos interesados? Pues los trabajadores, los empleados, los que van a consumir el producto que se va a generar, los consumidores, los proveedores, obviamente, los accionistas del proyecto, y también tenemos el gobierno con sus regulaciones. Recuerden ustedes que el gobierno, las políticas de Estado, están siempre presentes en todos los entornos que ustedes puedan manejar, cualquier tipo de organización, porque dependiendo de esas políticas, en un momento determinado pueden favorecer o afectar de alguna manera su proyecto que se está desarrollando. Entonces, con estos insumos bien definidos, se realiza el análisis del proyecto, comienza a perfilarse, pues a desdibujarse los elementos sustanciales relacionados con lo que se quiere hacer, con eso que se quiere iniciar. Eh, si se toma la decisión y se cuenta con esos insumos necesarios y se tiene la idea de la factibilidad técnica de ese proyecto, ya con un análisis bien realizado, que no es cualquier cosa, es un trabajo muy laborioso, entonces ya pudiéramos tener una visión, unos valores, qué es lo que realmente se quiere, hacia dónde está orientado este proyecto y cómo se va a manejar, perfil de ese proyecto. Cuando hablamos del perfil del proyecto, estamos hablando de sus capacidades, de lo que va a producir, del mercado. Estamos hablando de los equipos
humanos y equipos técnicos que va a meritar y todos los elementos que conllevan al trabajo del equipo, ¿sí? Del proyecto, que sería su perfil. Y propósitos y objetivos que se persigue con ese proyecto. Obviamente, estamos en un mundo que siempre tiene muchos elementos del entorno que pudieran representar amenazas externas. Entonces hay que analizar a través de un FODA las amenazas, las oportunidades externas que existen y visualizar cómo atenderlas en el momento que se presenten. Es lo más importante, no solamente analizarla, sino qué pudiera hacerse en el momento que corresponda. El desarrollo de estrategias y alternativas para cada uno de los elementos y ya lo dije, pues las debilidades y fortalezas internas. O sea, así como vemos las amenazas, también tenemos que ver las fortalezas que contamos y explotarlas, por supuesto. Y finalmente, la evaluación y decisión estratégica. De la evaluación y decisión, ya entonces tenemos un plan estratégico, aquí es donde se genera ese plan de lo que queremos, de lo que vamos a hacer, cuánto personal vamos a requerir, en qué puestos, con qué estructura vamos a trabajar, cuál va a ser el perfil del director del proyecto, cuál va a ser el perfil de cada uno de mis trabajadores, qué número voy a requerir al principio, en el desarrollo y en el cierre, cómo voy a planificar todo ello para que sea efectivo mi política de administración de mi proyecto. Continuamos. Es importante cuando hablamos de planificación estratégica no perder de vista algunos conceptos fundamentales que forman parte de la planificación estratégica y que son, yo diría que el elemento central que lo va a guiar a todo director de proyecto, a todo gerente de proyecto en función de lo que espera de ese proyecto, que es la misión, por ejemplo, que es representa la razón de ser de la organización. Es para qué existe la organización, para qué creé la organización. Eh, es, aquí en la misión se traduce la filosofía de la organización. Allí están inmersas lo que son los valores, las creencias y los principios de la organización. Lo primero que define toda empresa es eso, para qué va a estar, para qué va a existir y debe centrarse en ella en todo momento porque ese es el norte. ¿Sí? Los valores son creencias de lo que se puede hacer o no, lo que es importante y lo que es menos importante. Eh, ellos soportan y ayudan en la consecución de la misión. ¿Okay? A través de los valores, es como la parte más pequeña y que la suma de todos ellos permite que se logre esa misión. Hay cantidades de ejemplos que le pudiéramos tener de valores. Seguro que en cada una de sus organizaciones donde ustedes trabajan o ha trabajado, hay una serie de valores que son establecidos por la organización. En algunas oportunidades la define la alta dirección y en otras oportunidades, y cada vez se ve más, se definen a través de la participación de los trabajadores. Lo importante de los valores no es declararlos, colocarlos en todas las carteleras. Lo más importante de ellos es realmente practicarlos, ¿ok? Practicarlos en todos los niveles, desde obviamente la alta dirección hasta los cargos de más bajo nivel dentro de la pirámide jerárquica de la organización. Eso es lo que va a definir la empresa.
La cultura organizacional es también aquello que define la forma de ser de la organización. Es como, es la percepción, son los sentimientos, es la suma de todo esto, las actitudes, los hábitos, creencias, valores, tradiciones que hacen que una organización pues se conduzca de una forma diferente a otra. Como de cultura organizacional tenemos también, pues así como le hablaba de los valores, cantidades de ejemplos que pudiéramos traer aquí a colación. Tal es el caso de cuando usted, bueno, es muy común, lamentable, pero es común. Por un ejemplo, cuando uno va a una oficina de una administración pública, la forma como lo atienden, probablemente este, como la gente, la atención al servicio que le dan a las personas, la responsabilidad, la prontitud, la oportunidad, etcétera. ¿Sí? La hora que llegan las personas, la disposición de los espacios, la limpieza, todo eso forma parte de la cultura. Ahora, si usted va a otro tipo de oficinas, probablemente alguna empresa, poniendo el contraste en este caso, alguna empresa privada, también se puede ver esas diferencias en relación con el ejemplo que acabamos de poner. Hablemos entonces de cultura a nivel de otras latitudes. Se habla mucho de la cultura japonesa, de la forma como trabajan los japoneses, hasta cómo se disponen ellos los espacios que el supervisor, que el jefe pueda ver a todos a sus trabajadores en un mismo espacio, lo cual no ocurre, por ejemplo, acá en una organización venezolana. ¿Sí? Entonces, eso es cultura. La visión es la imagen que la organización tiene de sí misma y de su futuro. Es cómo se ve esa organización en el tiempo y en el espacio. Es decir, qué es lo que queremos ser, a dónde queremos llegar. Yo puedo tener como misión, si yo soy una empresa que produce calzados, por decir algo, bueno, producir calzados de excelente calidad en cuero importado, piel importada para damas, ¿ok? Esa es mi misión, pero mi visión es ser una empresa de referencia a nivel nacional, en el mercado nacional, para un estrato de la alta sociedad. Sí, o sea, es donde yo me quiero ubicar, qué es lo que me mueve y por qué yo trabajo. Esa es la visión. Bien, las derivaciones de la estrategia empresarial, entonces acá vemos un poco más especificado lo que les acabo de explicar. Por acá a mano derecha tenemos que la misión define lo que somos, ¿sí? Ya lo acabamos de ver, qué es lo que es la organización. La visión del futuro es lo que queremos ser, a dónde queremos llegar, cómo nos proyectamos en un futuro. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues nosotros no podemos sencillamente hacer una planificación y tener una filosofía de gestión en una empresa con una misión declarada, una visión. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Qué debo tener? Eso es parte de la estrategia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo una estructura, tengo una disposición de trabajo, tengo descripciones de cargo, que ya lo hemos hablado en otras clases, tengo definida la responsabilidad de la autoridad, tengo la dinámica organizacional, valores, principios, comportamientos, relaciones, actitudes, defino objetivos, defino metas, ¿ok? E integro todas las estrategias y la meta con mi visión y con mi misión, con mi filosofía. Eso es
¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Bueno, hago procesos organizacionales, hago actividades, hago tareas, cumplo las metas, hago equipos de trabajo para poder llegar al logro de los objetivos organizacionales. Entonces, este esquema a mí me gusta mucho porque tiene concentrado todos los elementos de la planificación estratégica, pero en los diferentes niveles, ¿sí? ¿Qué somos? ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo hacer para lograrlo? ¿Y a dónde quiero llegar? Bien, una vez que hemos tratado el tema de la planificación estratégica, que está vinculado, como decía, con el ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene son estrategias, son procesos que tienen inicio y tienen un fin. Comienzan y terminan, porque si no, no pudiera llamarse proyecto, puesto que son procesos que se gestan, se dan para un fin específico. Bien, en este caso, yo, como les decía al principio, la planificación funciona y está asociada a cada uno de esos elementos. Entonces, en ese ciclo de vida del proyecto tenemos varias etapas. Las etapas ustedes creo que ya la han visto en otras materias del posgrado. Están el inicio del proyecto, la parte de la organización, estructuración, preparación de todos los insumos necesarios que ahorita vamos a ver con más detalle para este proyecto, y la ejecución misma, el desarrollo de todas las actividades, todos los sentidos, si es construcción, eh, reparación, de lo que se trata el proyecto, y una finalización, pues ya terminó el proyecto y se prepara para el retiro de todo lo que es el equipamiento, en todos los sentidos. En cada uno de estos ciclos de proyecto hay, o etapas, perdón, del ciclo, hay unas fases que son los puntos de revisión, obviamente que ameritan su análisis, su auditoría y su ajuste para ver cómo va funcionando. Y está asociado a las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento son 5, bueno, son procesos de inicio, planificación, como ya lo dijimos, la ejecución, el monitoreo y el control, y el cierre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en un gráfico que se explica por sí mismo lo que es los niveles el ciclo de proyecto y lo que tiene que ver con los costos y nivel de dotación de personal, que es lo que nos está ocupando en este momento en nuestra materia. ¿Cómo planifico el personal? ¿Cómo planifico mi equipo de trabajo en los diferentes fases de este proyecto? En el inicio del proyecto, lo que normalmente se trabaja a nivel de documentación es el acta de constitución del proyecto. Acá trabajamos ya el plan para la dirección del proyecto, los entregables y los documentos de proyectos y archivos. Pero para cada uno de ellos, si yo tengo una organización que debo establecer, que debo crear y definir para atender lo que tiene que ver con el desarrollo de este proyecto en cada una de sus etapas, obviamente el comportamiento para cada una es diferente, ¿sí? Entonces, si yo estoy iniciando un proyecto de construcción de vamos a poner en este caso,
una cancha deportiva de diversos deportes que vamos a hacer a través de la gobernación, la alcaldía, como se llame. Yo tengo de diferentes dimensiones, lo que corresponde a un polideportivo. Yo, obviamente, para el inicio del proyecto, yo necesitaré un número específico de personal muy reducido, probablemente que esté en el director, de repente un planificador estratégico, un coordinador o un director encargado del área de personal, un abogado, para todo lo que es el tema de los documentos legales que voy a necesitar, y un ingeniero proyectista, por ejemplo, para analizar elementos de la factibilidad del proyecto. O sea, el inicio del proyecto es un número reducido de un personal altamente calificado que se va a contratar y que va a estar presente para eso, porque estamos delineando los elementos fundamentales, básicos, de dirección, que le va a dar dirección a este proyecto, ¿sí? Y definir, pues, por supuesto, su planificación estratégica, que es la base fundamental, como ya la acabamos de ver. Luego tenemos la organización y la preparación. Fíjense que va creciendo la línea, ¿ok? En una escala, va aumentando. En esta organización y preparación, entonces, creamos la estructura, definimos cuántas personas vamos a tener, comenzamos a captar el personal, analizar sus perfiles, sus capacidades, a analizar los riesgos, inclusive los riesgos de la parte de seguridad del proyecto, el equipamiento para el personal, la distribución para el personal, los salarios para la gente, qué preparación debe tener esta persona, etcétera. ¿Sí? Entonces, el número va incrementando dependiendo de la fase del proyecto. Todo va asociado a la fase del proyecto. Bien, ahora estamos en la ejecución. En la ejecución tendremos entonces que tener el máximo número de personal que habíamos planificado, los operadores, todos los técnicos, ¿okay? Todo el personal de ingeniería, la inspección, el más personal de recursos humanos, porque hay que hacerle todo la gestión de ese recurso humano. Cuando hablo de gestión es, bueno, si requieren la capacitación, si requieren temas motivacionales, de trabajo de equipo, de clima, todo lo que es relacionado con las compensaciones, si trabajan las horas extras, las relaciones con el sindicato, etcétera. Sí, entonces, en esta parte es donde se incrementa cada uno del personal, pues el equipo necesario para atender este proyecto. Y bueno, como ya les decía, como cierre de proyecto, va disminuyendo el número del equipo, va cerrando, probablemente es el momento menos agradable, menos feliz de estas actividades, pero bueno, debe cerrar y progresivamente va saliendo el personal. No sin antes generar una serie de documentos, de archivos, lecciones aprendidas que deben quedar en ese proyecto. Bien, en los archivos, en la memoria de eso. Entonces, aquí pues este esquema se evalúa, se revisa, se define por sí mismo. Ahora bien, en su guía del PMBOK, la parte relacionada con
La planificación de la gestión del recurso humano en el punto número 9 se establece pues todo lo relacionado con la estimación y la adquisición de los recursos. Entonces surgen algunas preguntas importantes en este punto. ¿Cuál es el número de personal que se requiere para cada etapa del proyecto? Ya lo hablamos, ¿verdad? ¿Cuáles competencias o requisitos necesitamos del equipo de proyecto? ¿Qué salarios, qué beneficios, qué recompensa vamos a ofrecer? ¿Cuál es la estructura organizativa que mejor se adapta para este proyecto? Esa estructura va a variar en el inicio y en el desarrollo del proyecto, importante. ¿Cómo se va a conformar ese equipo? La comunicación, la autoridad del director, ¿cómo se va a manejar todo esto? Vamos a trabajar a través de información de correos electrónicos, vamos a tener una intranet, vamos a manejar memos, comunicaciones, reuniones de qué tipo y cómo se conformarán los cargos y sus funciones que van a estar en esa estructura organizativa. Todas estas preguntas son importantes hacérselas en el momento de la planificación al inicio de todo proceso del proyecto. Bien, en su guía de PMBOK hay para cada uno de los procesos que se contienen en el proyecto, desde el inicio, la gestión, la adquisición y la planificación de los recursos, está el ciclo, ¿verdad?, de sistemas, o sea, las entradas, el proceso y la salida o el cierre. Entonces, en la entrada se plantean, bueno, diferentes elementos que no quisiera detenerme en ellos porque necesito, y es importante que ustedes lo lean en la guía, en el capítulo 9, que les habla del acta de constitución, la planificación de dirección, el plan de gestión de la calidad, etcétera, todos esos elementos. Pero lo más importante que quiero destacar acá a nivel de la planificación de la gestión de recursos es lo primero es el acta de constitución del proyecto que proporciona la descripción de alto nivel y los requisitos del proyecto. Acá, con ese elemento técnico, vamos entonces a la parte del talento humano, del recurso humano. Con esa acta de constitución me va a dar información de los recursos que voy a requerir, de cuál es el nivel de los requisitos. ¿Ok? Luego tenemos los factores ambientales de la empresa, esa parte de la estructura, la distribución geográfica de las instalaciones, las competencias, los recursos, las condiciones de mercado, todo esto forma parte de esos insumos iniciales. Y los activos de los procesos de la organización, las políticas, los procedimientos relacionados con el personal. Todo eso tiene que ver con cómo manejo a las personas en el sentido de la captación, transporte, traslados, ubicación de la gente, si están dispuestos en diferentes sitios, cómo manejo la comunicación de todos estos recursos. En el elemento de herramientas y técnicas que maneja el PMBOK, entonces destacamos los juicios de expertos, que no es más que la negociación de los mejores recursos dentro de la organización para definir qué es lo que realmente necesito. Recordemos que la gestión de los proyectos son muy exigentes. Los proyectos no funcionan con personas que tienen escasas experiencias. O sea, usted no contrata a una persona para un proyecto que, bueno, que usted tiene que enseñarle, que empiece a aprender, porque es un costo muy alto que usted puede pagar si lo que se contrata son personas inexpertas. Los proyectos ameritan personal calificado. Entonces, de allí es donde está la negociación de los mejores recursos. La representación de los datos está en
todos esos elementos, esos procedimientos, esas normas que se deben manejar, ¿ok? Y lo que tiene que ver con la teoría de organización es el, el tipo de estructura que vamos a utilizar. Y utilizarlo es para ser más eficiente en el manejo del proyecto. Y finalmente tenemos las salidas. En las salidas queremos destacar entonces la identificación de los recursos, que son los métodos para identificar la cuantificación pues, de ese personal, la adquisición de los recursos, los roles, la responsabilidad, la autoridad fundamental en todo proyecto, que estén muy bien definidos las responsabilidades de cada quien. Y la gestión de los recursos, que es pues la capacitación, el desarrollo del equipo, la motivación del equipo, el manejo del clima de la organización, el pago de incentivos, la premiación para el personal que ha tenido mejor desempeño, y eso incrementa la motivación del equipo de trabajo. Bien, a manera de cierre, me gustaría recalcar entonces un pequeño resumen de lo que hemos visto en la clase de hoy. Bueno, comenzamos porque el proceso clave de la gerencia de proyectos está en la planificación estratégica, incluyendo el equipo del proyecto. Sí, entonces, en todo proyecto, pues al iniciar, se va a ver qué es lo que se va a producir, cuáles son los equipos, las herramientas, las finanzas, las inversiones, pero el equipo de trabajo, el recurso, talento que se va a necesitar, pues sin él, pues no pasa nada. El proyecto no se puede construir, no se puede realizar, ¿sí? Luego tenemos que planificar la gestión del recurso humano. Es el proceso de definir entonces cómo estimo, cómo capto, cómo gestiono y cómo utilizo todos esos recursos que ya he planificado. Y finalmente, pues la gestión del recurso humano está asociada al ciclo de vida de un proyecto y sus diferentes etapas. En la medida que el proyecto va avanzando, luego de que ha arrancado, va avanzando, va en su pleno desarrollo y va en su declive, en cierre, de esa misma manera se recomienda que se comporte la fuerza laboral, el número de la fuerza laboral, el equipo de trabajo para tener personal estratégico en el momento requerido. Bien, y me gusta terminar con una frase, en este caso es: nunca puedes planear el futuro a través del pasado. Tenemos que concientizarnos en la planificación, pensando siempre en hacerlo de la mejor manera para lograr los mejores resultados. Gracias y hasta luego.